Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de TV EIFI Pro. Hoy vamos a hablarte de los auriculares Beoplay H95 de Bang & Olufsen. Estos son los auriculares más premium de la marca y se trata de una edición especial que la compañía lanza para celebrar sus 95 años de historia. Vamos a comenzar el análisis viendo el diseño y acabados. Desde que se abre la caja, ya se percibe cómo se ha cuidado hasta el mínimo detalle. La carcasa del estuche donde guardar los cascos está hecho de aluminio y tiene un aspecto muy elegante. Este estuche da una gran protección a los cascos y por dentro está forrado de tela. Los accesorios incluidos son un cable de audio jack de 3,5 milímetros, el cable de carga USB-C y un adaptador de vuelo. También se incluye una toallita de limpieza para mantener los auriculares limpios y en buenas condiciones. Como detalle, decir que estos son los primeros auriculares de la marca que se pueden plegar para guardarlos. Los auriculares presentan un aspecto muy premium y en el que se han utilizado materiales como el aluminio para hacerlos resistentes y robustos. Un detalle que nos gusta mucho es el diseño de los brazos, que va a evitar que se oigan crujidos con el tiempo, como sucede en otros modelos. Las almohadillas son magnéticas y las puedes extraer, lo que hace que sean más fáciles de limpiar y de cambiarlas si se dañan. Están recubiertas con piel de cordero y rellenas de espuma con efecto memoria. El tacto de estas es extremadamente suave, lo que hace que apenas te des cuenta de que los llevas puestos. La diadema está hecha con cuero de vaca por el exterior y cuando te colocas los auriculares no se hace mucha presión sobre la cabeza, por lo que no crea molestias si los usas durante varias horas. No obstante, el ajuste de los cascos no es perfecto al 100% y si mueves mucho la cabeza, los cascos se deslizan y tienes que recolocarlos. Hay un anillo giratorio en cada auricular, con el que, girándolo en una u otra dirección, puedes aumentar o disminuir el volumen y la cancelación de ruido. Esto es más cómodo que los controles táctiles y permite ajustar la intensidad de manera más precisa. Para controlar el resto de funciones, sí que se hace de manera táctil tocando en el auricular derecho. En el auricular izquierdo hay un botón para activar el asistente por voz de Google, aunque este botón lo puedes personalizar para que haga otra función desde la app. Puedes comprar los Beoplay H95 en dos versiones diferentes, una en color negro y otra en color gris. En cuanto a la conectividad, incluyen Bluetooth 5.1, emparejamiento rápido de Google y soportan el códec aptX adaptativo. Puedes tenerlos además conectados simultáneamente a dos dispositivos e intercambiar con un toque entre ellos. Aparte de esto, incorporan una conexión de jack para conectarlos mediante cable. La autonomía de estos auriculares es otro de sus puntos fuertes y es de las mejores del mercado. Ofrece una batería que alcanza hasta las 38 horas de duración, incluso con la función de cancelación de ruido activada. Si no activas la cancelación de ruido, la duración llega hasta las 50 horas, usándolos a un volumen moderado, lo que supone una cifra espectacular. La carga completa de la batería se realiza en unas 2 horas. En lo que respecta a la cancelación de ruido, hay que decir que es realmente efectiva y que reduce en gran medida el ruido del exterior. Primero hay que destacar la reducción de ruido pasiva, que ya se produce simplemente cuando te colocas los auriculares. Gracias a la forma y los materiales que se han utilizado en las almohadillas, se mitiga gran parte del sonido que proviene de fuera. Si queremos aislarnos del ruido exterior, con el anillo del auricular izquierdo podemos ajustar el nivel de cancelación de ruido. En el análisis del Sony WH-1000XM4 decíamos que eran los auriculares con mejor cancelación de ruido del mercado, y sin duda lo son, pero la diferencia con estos Beoplay H95 no es tan grande, y también se reduce enormemente el ruido ambiente. A diferencia de lo que ocurre en los Sony, en los que hay un pequeño ruido de fondo cuando se activa la cancelación de ruido, en estos cascos de Bang & Olufsen no sucede esto. Otro punto a destacar es que cuando se activa la cancelación activa de ruido, el sonido no pierde fidelidad y se mantiene constante a diferencia de cómo ocurre en otros auriculares. A continuación vas a escuchar una prueba de sonido en una calle con bastante tráfico para que veas cómo funciona su cancelación de ruido.
Pasamos ahora al apartado que más nos gusta de los Beoplay H95, y que es la calidad de sonido. Sinceramente, el sonido de estos Beoplay H95 es espectacular por varios motivos. En primer lugar, desde el primer momento en que te los pones, puedes percibir todos los pequeños matices que en otros cascos pasan desapercibidos. Se pueden escuchar con una excelente claridad todos los instrumentos, y las voces cobran un gran protagonismo. Todo se escucha muy definido, y la separación de todos los instrumentos hace que puedas escuchar hasta el más mínimo detalle de cada nota. Todo esto hace que se produzca una magnífica sensación estéreo que hace que te sumerjas totalmente en la música. El sonido es bastante neutro y reproduce de manera correcta todo el espectro de frecuencias, sobre todo el rango de frecuencias medias y agudas. Los graves son correctos y ofrecen una gran fidelidad y están muy bien equilibrados. No obstante, si eres un aficionado a los graves contundentes y escuchas estilos de música que enfaticen más las frecuencias bajas, puede que te interesen más los Sony WH-1000XM4, que analizamos hace poco y que destacan más en este aspecto. Sin embargo, estos Beoplay H95 reproducen un sonido más rico en matices y más natural, y se enfocan en dar una mayor claridad en las voces y en los instrumentos. Y como decimos, todo esto hace que se produzca una sensación de mayor inmersión y un espacio sonoro más amplio y menos encajonado. Desde la app o el propio ecualizador de tu teléfono, puedes ajustar el sonido a tu gusto para darle un sonido más enérgico, más cálido o más calmado. Cuenta en su interior con dos drivers de 40 mm fabricados en titanio y con imanes de neodimio, y tiene una respuesta en frecuencia que va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Resumiendo, los Bang & Olufsen Beoplay H95 no son unos auriculares económicos y hay opciones muy buenas que puedes comprar a un menor precio, como los Sony WH-1000XM4 que analizamos anteriormente. Pero hay detalles que sencillamente los hacen diferentes a estos últimos. En primer lugar, vas a disfrutar de un diseño y acabados premium, en los que se prescinde del plástico y se utiliza el aluminio y pieles de primera calidad. También tienen unos controles para el volumen y la cancelación de ruido más cómodos y precisos, gracias a los anillos giratorios que hay en cada auricular. La duración de la batería es espectacular y posiblemente son los auriculares con mejor autonomía del mercado. Pero es en el sonido donde obtienes una sensación diferente. La expansión del sonido es más amplia y más envolvente y puedes escuchar una mayor riqueza de matices. Como puntos negativos, el ajuste a la cabeza es mejorable, ya que si te mueves mucho se desajustan y hay que recolocarlos. Y por otro lado, su elevado precio, ya que aunque valoramos muy positivamente su diseño y rendimiento en sonido, creemos que el precio podría ajustarse un poco más a la baja. Esperamos que te haya gustado este vídeo y si es así, dale al like y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas reviews y comparativas. Un saludo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.